pero muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000 por Radio 1000. Pasaron 5 minutitos de las 13 de hoy, martes 20 de septiembre de 2022. Un día hermoso, pero en serio, a diferencia de ayer, aunque sobre gustos no hay nada escrito, dicen. Alfredo Pereira, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Prince, muy bien. Saludo a toda la... Mira qué linda nos vemos la ahí. tela audiencia. Sí. No puedo mirar. ¿Por qué? ¿No puedo hacer dos cosas a la vez? No, porque ahí ya... ahí levantar la cabeza, pues. No entremos en detalles. Y saludo a la tela audiencia. Ahora, así es. Ya que la gente que digamos que nos sigue puede estar... nos puede seguir también y vernos. A través del canal de YouTube, Sí. 1000 Noticias AM. 1000 Noticias. Y si se perdió, digamos, alguno de los episodios y quiere ver los temas que hemos tratado, puede realizarlo también en el mismo canal o también... Nuestro podcast. visitarnos. Nosotros también tenemos un canal, Prince, que es Economía a 1000 de cierto, YouTube. Cierto. Y obviamente sí, siempre los podcasts que le decimos a la gente que se suscriba, que comparta, que toda esta información, digamos, que estamos generando es también para ellos. Yo quiero alardear y compartir con los compañeros. Tenemos muchos oyentes, Alfredo. Me dijeron que nos escuchan y que incluso vuelven a reproducir sobre todo el podcast. Y estábamos hablando ¿de qué? De gente, de personas que a veces ni siquiera se nos acerca de repente o tiene cierto nivel de timidez porque no nos escriben al 099467400, pero de que nos escuchan, sí, vamos como ubicándonos en este horario, haciendo economía y rompiendo con la estructura del espectro radial a esta hora. Sí, totalmente, Prince. Creo que es también un horario bastante volátil, vamos a decir, en términos económicos, porque es la hora del almuerzo, es la hora de repente de buscar a los niños, es el momento que también uno hace una pausa, digamos, en la oficina. Por lo tanto, hay veces que quizás las condiciones estén más dadas y otras veces menos dadas, ¿verdad? Pero así es un horario bastante desafiante, claro. Por eso que nosotros también, en gran medida, la apuesta que hacemos, gracias a Radio 1000, es, además del espacio, obviamente, es todo el trabajo que hay detrás para generar, digamos, las grabaciones en podcast y hoy toda esta inversión que se está haciendo también para la generación de contenido audiovisual, digamos. Así mismo. Y nos olvidamos de saludar a los compañeros que siempre están del otro lado. Hay un compañero nuevo, parece. ¿Ah, sí? ¿Quién? Sí. No, yo no lo ubiqué todavía. Ahora no, No el es mismo de Josema. siempre. Sí, Josema, está Mirna, Priscila, también están los compañeros. Tenía anteojo el compañero nuevo. Pero eso. Vos te diste cuenta, yo ahí pasé medio desapercibido el tema. Y también están los compañeros Lorenzo, Rodrigo, Cristian, apoyándonos también del otro lado. Así que equipo completo hoy, Alfredo. Y tal como habíamos anunciado, tal como yo había dicho... Clark Kent. Como había dicho ayer, que hoy vamos a darle seguimiento al tema que quedó pendiente, Alfredo, sobre la caja fiscal y el proyecto de ley que busca la actualización de los haberes jubilatorios con lo que perciben los activos. Y me gustaría que los compañeros me pudieran apoyar, Lorenzo o Rodrigo, con la presentación que teníamos ayer, que esta es una presentación del Ministerio de Hacienda, pero a modo de recapitular para la gente que nos siguió ayer y a la gente que nos sigue desde hoy, de tal manera poder ubicarse del tema que estamos hablando. Y cuando tengan, compañeros, el PPT, entonces vamos desarrollando. Habíamos hablado, Alfredo, que la situación de la caja fiscal ya venía arrastrando un déficit importante. De hecho, hay números, cálculos que se hacen y no son nada alentadores, y proyectos como el que se había suspendido aquel 28 de julio en el Congreso y que debe ser tratado dentro de un par de semanas más, viene a profundizar la crítica situación de la caja fiscal. Y me gustaría compartir con la gente qué es la caja fiscal y después vamos profundizando en los números, si te parece. Sí, por supuesto, Princesa. Igual, si los compañeros tienen el material de apoyo, que sería la presentación que utilizamos ayer, les agradecería que pudieran apoyarnos con eso. Y la Dirección de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, o más conocida como Caja Fiscal,
Es un programa presupuestario, como veníamos diciendo, no es una entidad física como tal, sino está incluido dentro del presupuesto general de la Nación y está compuesto por dos sectores. El civil, que agrupa a los empleados públicos, magistrados judiciales, docentes universitarios, además de los maestros del Ministerio de Educación y Ciencias, y el no civil, que está integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y en ese conjunto de programas que incluye o que se le denomina caja fiscal, los superavitarios vienen a ser principalmente los de los empleados públicos, que vienen a financiar de alguna manera el déficit o el descalce que presenta el Ministerio de Educación o lo que aglutina, vamos a decirle, a los docentes del MEC, en tanto que las fuerzas públicas, que incluyen militares y policías, es financiado con impuestos. Pero esto es insostenible, como ya habíamos dicho ayer y lo reforzamos hoy. Y ahí vemos para la gente que nos está escuchando y nos está viendo por el canal, en los últimos años se han realizado varias modificaciones en sentido contrario al sistema, Alfredo, y que vos también ya habías mencionado eso, que vino a distorsionar aún más el sistema. Sí, y quizás un poco agregando más lo que vos decías, al estar dividido en subsectores, en cajas, prácticamente... como hablábamos ayer un poco, cómo funciona un sistema de reparto. Un sistema de reparto solidario funciona cuando vos tenés una base de aportantes. Dicen, una base de aportantes es mayor, digamos, a la cantidad de jubilados, obviamente, ¿verdad? Sí. Y se construye justamente este sistema en la medida que vos tengas una base de aportantes. Incluso el cálculo que dicen para que donde el sistema está libre de riesgo tiene que ser 7-1, es decir, 7 aportantes por cada jubilado. Si vos sumaras todos, digamos, los aproximadamente hay 310.000 funcionarios públicos, y si vos sumaras todos los jubilados que reciben hoy beneficios de la caja fiscal, están cerca de 60.000. Eso te hace una relación de 5-1 prácticamente. Pero al estar, digamos, con cajas separadas, hace que la base de los aportantes sea bastante limitada, digamos, para cada grupo de sector. Y por eso que vos tenés, en primer lugar ya, digamos, actuarialmente, haciendo cálculos matemáticos básicos, ya tenés un problema de solvencia. Porque básicamente tendría mejor funcionamiento si fuera todo una sola caja. Que es un poco... de nuevo, las ventajas que tienen estos sistemas, ¿verdad? Es que justamente se aprovechan o se basan, digamos, en un bono demográfico, en una base de aportantes que tiene que ser relativamente superior. Y como decía, los cálculos que ellos hacen para que sea sostenible y se sigan generando reservas y se pueda ir incluso, en cierta manera, ir indexando ciertos aumentos en la jubilación a raíz de la inflación, etcétera, tiene que ser 7-1. Cuando no es así, el problema, digamos, de solvencia o los riesgos asociados a la solvencia empiezan a aparecer como alerta, y por lo general estos cálculos te van trayendo sería así como sensibilidades a través de calor, digamos. Entonces van viendo de acuerdo a las inversiones que tenés, cuánto debería aumentar, pero aumentar la inversión aumenta el riesgo de perder esa inversión. Entonces empieza, digamos, a volverse más complejo cuando la base baja. En la lámina que estamos viendo, Alfredo, es como una suerte de línea del tiempo, y tenemos el 2003 que se aplica o se implementa la reforma de la caja fiscal y las sucesivas modificaciones que se dieron hasta el 2022, donde existe una ley que es de psicólogo de todos los organismos del Estado. Y los datos oficiales del Ministerio de Hacienda hablan de que el sistema arrastra un descalce importante desde el año 2015. Si se considera años atrás, desde el 2008 hasta el 2010, el déficit fue en promedio de 100.000 millones anuales. Y a partir del 2011 existe una suerte de recuperación, un superávit de 160.000 millones en promedio hasta el 2014, pero en el 2015 el desequilibrio no pudo ser revertido por estas modificaciones o beneficios adicionales que se fueron incluyendo en el sistema jubilatorio. El promedio anual de los últimos 5 años ya superó los 500.000 millones de guaraníes en materia de descalce, Alfredo. La siguiente lámina, por favor, compañeros.
sería esa. Sí, quizá nomás eso son en la lámina anterior, Prince, es bueno recordar a la audiencia que básicamente la reforma del 2003 trató de arreglar ya el problema de solvencia que tenía esta caja y a partir de esa reforma se empezó a construir un sistema solvente, justamente basado en cálculos que puedan permitir que en el mediano y largo plazo pueda funcionar, ¿verdad? Y esos puntitos que se veían en la línea del tiempo han sido los beneficios que se dieron a ciertos sectores y que eso hizo que rompa, digamos, el sistema matemático que está detrás y que acelere la insolvencia de ese sistema. Que de nuevo decíamos nosotros, vos, básicamente las variables que tenés que manejar es los años de aporte, la tasa de aporte, la edad de jubilación y ahí entra mucho el cálculo de expectativas de vida y ahí la tasa de sustitución, es decir, cuánto vos vas a recibir de lo que aportaste, de la tasa que se descontaba de tu sueldo, cuánto vos vas a recibir al final, digamos, de tu vida laboral y en el momento que te jubiles. Entonces, esas variables son las que construyen un sistema solvente y a partir de ahí es lo que se construye, digamos, un sistema que pueda ser coherente y que pueda tener sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Este es un gráfico muy interesante, Alfredo, que recordemos, y como lo decíamos al inicio, son datos oficiales y una presentación del Ministerio de Hacienda, donde se destaca que al cierre del año 2021 el déficit global de la caja fiscal fue de 167 millones de dólares, o su equivalente a 0,4% del Producto Interno Bruto. Y ahí vemos la evolución del déficit, y a mí me parece interesante que la audiencia también pueda llegar a dimensionar lo que vemos en estos números, porque si lo desglosamos en el sector civil, como ya habíamos mencionado, la administración pública es la que presenta el mayor comportamiento superavitario, si vemos en un lapso de 2017 a 2021. Sin embargo, hay que destacar que este superávit va reduciéndose con los años. En el 2017 el superávit era de 74 millones de dólares, y al 2021 llega a 60 millones de dólares. Y esta va a ser la tendencia. Y recordemos que el superávit que genera tanto la administración pública como el de los magistrados judiciales termina solventando el déficit que arrastra el Magisterio Nacional, que como vemos en esta tabla va en aumento también, ¿verdad? Y en materia lo que corresponde al sector no civil, las fuerzas públicas, incluida armadas, o lo que incluya a las Fuerzas Armadas y policiales, también presentan un déficit importante, y ese déficit en total es el que da, en el 2017 llegó a 96 millones de dólares, pero al 2021 el déficit ya fue de 167 millones de dólares. Y para el 2022 va en aumento, Alfredo. Totalmente, y ahí podemos ver que en gran medida, digamos, el ritmo con el que crece el déficit es bastante preocupante. Y bueno, eso se debe, como decíamos, a que se han cambiado las variables. Cuando todo sistema coherente te dice, ¿verdad?, que vos básicamente lo que tenés que hacer es respetar y poner la misma regla de juego para todos. Cuando vos alterás una de esas variables, obviamente que se produce eso. Y acá entramos... este es el problema en sí ya que tiene la caja fiscal y de nuevo, cuando nosotros hablamos de 224 millones, que es la proyección que se tiene para el cierre de este año, es mucho dinero, digamos. Nosotros decíamos que era prácticamente el 25% de lo que sería el presupuesto que tiene el Ministerio de Salud, un presupuesto que se duplicó con la pandemia y todo creo que hemos sentido en parte esos beneficios, decir, bueno, era una deuda pendiente que tenía el Estado con el país, ¿verdad? Pero imaginemos ese 25% que está destinado a un sector, digamos, de la población que no aportó, ¿verdad? Yo siempre digo en el ejemplo, es como que de repente en una familia, ¿verdad? Papá y la mamá dicen, bueno, ahora todos los hermanos van a aportar para vivir acá. Y encima de eso lo que aporta, yo, digamos, voy a agarrar y le voy a dar a uno de los hermanos. Los otros 4 hermanos, si son 5, van a estallar. ¿Por qué yo ya tenía que o sea, está bien que aporte, ¿verdad? Pero si ese aporte al final va a beneficiar solamente a una persona y no a todos, es injusto, ¿verdad? Entonces, prácticamente cuando
yo entiendo la lógica. Cuando vos estás del otro lado y te dicen, mira Alfredo, vos en MF Economía te vamos a pagar tanto, pero en el momento que te jubiles nosotros te queremos porque fuiste fiel, fuiste un buen trabajador, qué sé yo, te vamos a dar... es un ejemplo nomás, ¿verdad? Es un ejemplo, sí. Sí. Creo que sí, ¿verdad? Te vamos a dar 25% más de lo que ganabas. Pero vos nunca aportaste eso. O sea, nunca construiste ese ahorro que sería en ese momento, ¿verdad? Que vas a utilizar. Claro, lo lógico es que si vos estás produciendo más, te aumenten el sueldo en ese momento, ¿verdad? Que de acuerdo a lo que vos estás generando. Y de lo que vos generas, aportás, y lo que aportaste, y ese cálculo de inversión, etcétera, vos te corresponda según la tasa de sustitución que se tenga. Pero una tasa de sustitución que es para todo igual. Y para todo la misma tasa de aporte y para todos los mismos años de aporte, ¿verdad? Con excepciones individuales, claro. Como nosotros siempre hablábamos, ¿verdad? Si hay personas que han experimentado trabajos más forzosos que les llevaron a tener consecuencias en sus vidas personales de salud, por supuesto que pueden haber excepciones y es bueno que haya excepciones, pero excepciones. Ahora, distinto es que vos decís, al final de mi jubilación, mira, voy a recibir 25% más de mi sueldo, ¿verdad? ¿Y por qué? Y porque te queremos, no sé. No tiene sentido. Entonces, cuando vos recibís algo de lo que no aportaste, es una manera, vamos a decir, de corrupción. Porque a alguien le está sacando, o sea, alguien está pagando por esos beneficios que uno recibe. Y en este caso lo que estamos viendo es que prácticamente gran parte de ese déficit están saliendo los impuestos. Y si tiene que ser así, mi reflexión personal es, tiene que ser así para todos y no solamente para un sector. Si los impuestos van a cubrir las pensiones, entonces esos impuestos justamente deberían tratar de cubrir y de repartir la misma equidad a todos los jubilados. Como no es así y no es posible que sea así, entonces ordenemos la casa, ¿verdad? Totalmente de acuerdo contigo, Alfredo. Y todavía no entramos a las implicancias que tiene esta propuesta normativa que fue suspendida por 90 días y que ahí es como que termina profundizando el déficit que ya se viene arrastrando desde hace años. La siguiente lámina, por favor, compañeros. El Estado ha destinado gran cantidad de recursos para cubrir el déficit, así que cuando hablamos de acumulación, este es un número gigantesco, Alfredo. 1.200 millones en los últimos 10 años, si va sumando esos déficits que aportó el Tesoro, y 1.200 años ha sido en el 2021 el mejor año de inversión en infraestructura que tuvo el Ministerio de Obras Públicas, récord mundial, ¿verdad? Por toda esa brecha que nosotros tenemos, y bueno, es un año de rutas, puentes, puertos, dragado de hidrovía, agua y saneamiento. O sea, es una locura lo que hemos aportado para un sector de la población, que recordemos, son 300.000, de ellos hablábamos 60.000 jubilados, 60.000 jubilados de 7.300.000, el 0,4-0,5% de la población, o menos incluso. Entonces prácticamente el agujero que le hacen a las finanzas públicas es enorme, y de nuevo esto va creciendo porque la proyección que tiene Hacienda es que en el 2026 se coman todas las reservas, todos esos superávit que algunas de estas cajas producen. Que son aproximadamente 800 millones de dólares están depositados entre el Banco Central del Paraguay y bonos de la AFD. Y ahí prácticamente va a ser todo pagado a través de impuestos. Y no es sostenible, ¿verdad? Y ahí nomás yo príncipe me acordaba hay un libro muy bueno que recomiendo a la audiencia, se llama de dos escritores de Harvard. Uno de ellos se llama Steven Levitsky. El título es ¿Cómo mueren las democracias o por qué mueren las democracias? Y básicamente lo que ellos analizan es el riesgo populista. Dicho así mal y pronto, ellos decían en la época de los 70, 80, en gran medida se utilizaban golpes de Estado para derrocar los gobiernos democráticos. Y la historia de Latinoamérica está lleno de golpes de Estado, ¿verdad? Sin embargo, hoy ya no está de moda hacer golpes de Estado. Vos lo que haces es, a través de leyes y proyectos de leyes de manera constitucional, ¿verdad?, vas socavando los valores democráticos.
¿Y cómo vas socavando? Vas socavando los valores democráticos porque vas destruyendo la sostenibilidad económica, vas destruyendo el desarrollo económico. Por lo tanto, cada vez el Estado parece como, podemos decir, el solucionador de todos, pero ese gran solucionador de todo, al final lo que termina generando es inflación, porque de algún lado tiene que sacar el dinero para todos esos beneficios y termina destruyendo un país, que es lo que hemos visto en Venezuela, que es lo que estamos viendo que está pasando en Argentina, que son ejemplos patentes del populismo. De nuevo, yo nomás pienso, si a vos te dicen, che, Alfredo, mira, vos cuando te jubiles, votá por mí, que cuando te jubiles, ¿verdad?, va a tener equiparación de los sueldos de todos los conductores de radioeconomía. Así como ellos estén ganando, te vamos a pagar igual a vos. Aumenta el sueldo de ellos, te vamos a aumentar. Pero vos, yo no aporté eso. A alguien le estoy sacando, ¿verdad? De algún lado está saliendo ese dinero que yo no aporté. Entonces, eso es la pregunta moral y ética que está detrás, ¿verdad? Y que para mí, como lo estamos analizando, también tiene fundamentos anticonstitucionales, ¿verdad? Sí, que lo habíamos hablado, de hecho, con Manuel Riera, ¿verdad? Con Manuel Riera cuando lo tuvimos, y le decimos a la gente que puede escuchar ese capítulo, por supuesto. La siguiente lámina, por favor, compañeros. El déficit de la caja en el mediano plazo es creciente y explosivo. Esta es una proyección, una simulación de recursos excedentes y el déficit sector no civil, que es lo que termina generando muchísima preocupación para lo que representa la caja fiscal, porque eso que vos mencionabas, Alfredo, hay un quiebre o hasta el 2026 el financiamiento es de cierta manera viable, pero a partir del 2027 el déficit o la caída entre lo que se tiene que financiar fuera de esa línea es importantísimo. Estamos hablando de solamente 2027 al 2029 de 2.556 millones de dólares. Eso es muchísimo dinero. Es muchísimo dinero y el país no tiene. Y ahí podemos hablar de todo lo que vos generás cuando subís impuestos, el impacto que tienen los impuestos en la economía, en el desarrollo económico. No hay otra explicación, ¿verdad? Por eso que esto es una bomba de tiempo que el mismo funcionario público tiene que alarmarse, ¿verdad? Incluso nosotros hablábamos que hay problemas entre comillas, ¿verdad?, que tienen que ver con las instituciones, por ejemplo la Fuerza Policial y la Fuerza Armada, donde básicamente cuando uno se jubila, cuando uno de su, ¿cómo? No es promoción, ¿cómo es que decir? De su camada, sí, tiene su nombre técnico, sí. Y como prácticamente todo lo que están todos los más antiguos se tienen que jubilar. Ahí no es una jubilación, digamos así, voluntaria, obligada. No es que ellos eligen salir y ya empezar a cobrar, pero bueno, todos estos esquemas, por supuesto que vuelven al sistema de reparto financiero una complejidad mayor, ¿verdad? Pero también hay salidas para eso, ¿verdad? Y de hecho, mucha gente incluso me decía a mí, che, Alfredo, pero eso que se paga con el déficit a través de impuestos, eso podría ir incluso para mejorar las fuerzas policiales, que ellos ganen mejores sueldos en la vida activa, que tengan mejores formaciones, ya que son personas, digamos, que se dedican y muchas veces dan la vida, digamos, por la seguridad del país, enfrentando temas, ¿verdad?, bastante complejos, y por supuesto que eso se podría invertir en ellos también, ¿verdad? Pero ahí es al revés, mejores salarios, ¿verdad?, mejor formación profesional, y eso va a repercutir en mejor aportes en las tasas que ellos tienen, y por supuesto cuando se jubilen van a poder tener también mejores ingresos, pero se basa en lo que ellos aportaron. Entonces vos volvés nuevamente a un esquema sostenible. La siguiente lámina, por favor, para ir cerrando ya el análisis que estamos haciendo sobre la caja fiscal y el impacto de la propuesta normativa y el costo de la implementación de las medidas del proyecto. Recordemos que el proyectista es Martín Arévalo, es la propuesta que está en el Congreso Nacional y que, como había mencionado, a finales de julio fue pospuesto por 90 días y estamos como a semanas de que vuelva a ser tratado y la preocupación persiste. Y el gasto en equiparación salarial en los próximos o en los primeros 5 años va a ser de 1.383 millones de dólares, que representaría el costo o el gasto, mejor dicho, adicional.
y el promedio de gasto anual es de 277 millones de dólares. Adicionalmente, que se agregarían cada año al déficit Que ya se creciente tiene. de la caja fiscal. Entonces, básicamente este proyecto lo es injusto, insostenible, populista por donde se lo mire, porque juega con las ilusiones de aquellas personas que ya están jubiladas y que hoy no tienen, o sea, que básicamente viven de su jubilación, ¿verdad? Que no están muchos de ellos activos en la vida laboral, no han de tener la fuerza porque trabajaron toda su vida. Claro, si te dicen, che, a partir del año que viene, si votan por mí, ¿verdad? Van a recibir mejores beneficios. Eso es demagogia, eso es populismo y es algo perverso porque básicamente está destruyendo las finanzas públicas, ¿verdad? Esto tiene una repercusión, así como vimos, no solamente financiera, sino que va a obligar al Estado ya en el año que viene a tener que subir impuestos. Yo hacían cálculos, por ejemplo, el IVA que suba 14%. Tenemos en la última lámina, por favor, compañeros, para cerrar, sí, la siguiente. Las alternativas o la alternativa que se plantea es obviamente la implementación de un aumento de impuestos y que va a recaer en los que ya están pagando, y es lo que vos estás hablando de las tasas. Claro, iba a aumentar a 12% el impuesto a la renta empresarial, a 14%. O sea, una combinación. Una combinación de ambos, pero bueno, esto va a tener efectos muy nocivos en la economía. Y recordando que hace casi 5 años que no estamos teniendo crecimiento económico, ¿verdad? Importante. Que creo que podemos ahondar también sobre las implicancias de un eventual aumento de impuestos en esta situación, Alfredo, pero como otro capítulo, ¿sí te parece? Pero yo creo que este es, y yo siempre hago un llamado a la atención, Prince, creo que este es el tema que se debería preguntar a los candidatos, a la audiencia, a los medios, que nos escuchen. Esto es lo que pero ¿qué vas a hacer vos con el tema de la caja fiscal? Porque esta es la bomba de tiempo que al presidente que le toque en ejercicio es como heredar una pelota tatá en las manos, o sea, va a ser solamente problema. Por lo tanto, creo que a partir de hoy la ciudadanía debe exigir a sus candidatos, al futuro gobierno ahora que va a asumir el año que viene, que tenga planteamientos claros. Probablemente va a ser, ¿cómo se dice?, anti-establishment, ¿verdad? O sea, van a ser medidas impopulares, pero todos sabemos que lo correcto, digamos, es al final lo que también merece y construye, ¿verdad? Así es.